Bienvenidos una vez más a su canal Darwin Castillo, donde se predica la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles para este tiempo final. En el día de hoy tendremos un estudio más de la palabra de Dios con el tema ¿es pecado la transfusión de sangre? Comenzamos después de intro. Llevando el mensaje de los tres ángeles alrededor del mundo. Bien, en el día de hoy vamos a tener otro estudio más de la palabra de Dios. Vamos a comenzar. Para algunas religiones, la transfusión de sangre es contraria a la voluntad de Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que en sus creencias que es preferible morir antes que hacerse una transfusión de sangre. Técnicamente esto sería suicidio. Prefieren morir y no usar sangre ajena. En algunos países han habido casos donde la gente muere por falta de sangre. El problema con esta enseñanza es que no posee fundamento bíblico y esta doctrina la sostienen manipulando 3 versículos de la Biblia, que se lo pondré aquí en la pantalla y lo iré leyendo. El primero es Génesis 9, de 4 al 5. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De modo de que todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. La otra cita es Levítico 17, del 10 al 12. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar de vuestras armas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. La tercera cita es Hechos 15:20. Sino que les escriba que se aparten de contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Bueno, si notan estos textos, lo que está prohibiendo es consumir sangre de animales, o sea, comerla. No existe ninguna base bíblica que prohíba una transfusión de sangre. Por otro lado, ingerir por la boca y una transfusión son cosas muy diferentes. La sangre, cuando se ingiere, sufre varias transformaciones en el organismo. Se fermenta con los ácidos gástricos y pasa por los intestinos. Por otro lado, Dios prohibió consumir sangre porque es vida. Dios es claro en su mandato. No existe ninguna ambigüedad. En cambio, la transfusión de sangre va directo a las venas. No tiene que pasar por un proceso. Inclusive para hacer una transfusión de sangre tienen que tener sangres compatibles. Se podría decir que la misma sangre. Por otro lado, en la Biblia encontramos algunos principios que sí aprueban una transfusión de sangre, cuando es en el sentido de salvar una vida. Extraeremos algunos principios bíblicos. Por ejemplo, Marcos 3:4. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Aunque esta cita está hablando en contexto de las falsas acusaciones que los fariseos hacen a Jesús. Esto es por hacer curaciones en sábado. Jesús dijo que salvar la vida está en armonía con la ley de Dios. La palabra lícito proviene de ley, o sea, algo que está en perfecta armonía con la ley de Dios. Por consiguiente, la transfusión de sangre también está en armonía con la ley de Dios, porque es para salvar vidas. Vamos a abrir un paréntesis. Recuerden que en los 10 mandamientos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si usted ve que su prójimo se está muriendo por falta de sangre, usted no lo va a dejar morir, porque no está comiendo sangre. Es transferirle la sangre y es compatible. La palabra de Dios no tiene en ninguna de sus partes algo que prohíba tal hecho, porque es para salvar una vida. Pero ya si es para comerla, la Biblia es muy específica y dice que no se debe hacer. Más adelante le estaré diciendo alguna cosa que hacen o hacemos o hacíamos, porque ya yo no lo hago, las personas inconscientemente, pero que está en contra de la voluntad de Dios. Vamos a seguir.
Por otro lado, el lenguaje metafórico de ser lavados y comprados con sangre es una referencia que dar la vida por otra persona y está en armonía con los principios divinos. San Juan 15:13. Lo pondré aquí debajo. Cristo nos compró con su sangre. Él dio su vida por nosotros. Porque en la sangre está la vida, como vimos anteriormente. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Otra cita que tengo acá dice, 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 5. Los testigos de Jehová condenan la transfusión de sangre, pero si notan, ellos comen sangre cuando comen carne. Pues para que la carne escurra toda la sangre, se debía dejar en agua, por lo cual los testigos de Jehová violan un mandato que ellos mismos han creado. Por otro lado, los adventistas no comen carne, porque creemos que no es buena para la salud. Aquí que le voy a hacer un paréntesis. Algunas veces vamos al restaurante y pedimos un corte de carne término medio o un cuarto, no cocida completo. Entonces, esa carne contiene sangre. Y eso sí está prohibido. En algunos países, por ejemplo el nuestro, tenemos la morcilla que se hace de sangre. Eso está en contra de la ley de Dios. Recuerden que ninguna autoridad sobre la tierra está por encima de la ley de Dios, ni la autoridad civil ni nadie. Si algo civil atenta contra la palabra de Dios, se debe rechazar. En otros países como Suecia, Chile e Italia, tienen platillos que creo que son platillos tradicionales de ellos, que contienen sangre. Esos platillos están en contra de la voluntad de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo para que se alimentara de semillas y frutas y cosas de árboles. Lo pueden buscar en Génesis, que está. No fue el plan de Dios que el hombre comiera carne. Eso vino después del diluvio, ya que cuando se erradicó todo sobre la faz de la tierra, solo quedaron Noé y su familia y los animales en el arca. E incluso podemos notar, si somos un poco más escudriñadores, que cuando entraron al arca, los inmundos entraron en menor cantidad que los puros, que se encuentra en la lista en Levítico 11 y en Deuteronomio, no recuerdo el capítulo. Dios no nos creó para que consumiéramos animales, y Él es muy específico. Nosotros los adventistas somos algunos veganos y vegetarianos, y en su mayoría, algunos comemos carne, pero comemos carne limpia. No comemos cerdo, no comemos marisco, aves de rapiña, nada de eso, porque eso está en contra de la voluntad de Dios. Por eso les exhortamos a que escudriñen bien la Biblia, para que no podamos alegar cosas creyendo nuestro criterio, porque la Biblia se interpreta sola. Cuando un pasaje se le sea difícil, le he dicho en otras ocasiones, usted va a un versículo que hable de eso mismo y puede armonizar la Biblia, porque no necesita opiniones personales ni nada. La Biblia es su propia intérprete. Cerremos acá. Para concluir, dice: como hemos visto, la doctrina de la transfusión de sangre no posee base bíblica. Es una manipulación de los textos que vimos anteriormente. Son textos sacados de contexto. Y recordemos que un texto sacado de contexto es un pretexto. Eso está muy claro, mis amigos. La transfusión de sangre está en perfecta armonía con la ley de Dios, porque es para salvar vida. Y eso no es para consumirlo. Hay algunas personas que dicen que eso no es sangre, que eso es un líquido que bota el cuerpo, que como en forma de agua, pero no. Eso cuando usted se somete a un estrés o a un ataque del corazón, eso lo bota el líquido, pero no estamos hablando de animales muertos. Eso es otra cosa. Lo dejaremos hasta aquí, esperamos les haya gustado. Recuerden compartir este material, lo tenemos para edificación suya, y que el Señor les continúe bendiciendo. Recuerden dejarme su like, su pregunta, la cogemos, y si tenemos cómo contestársela, se la contestaremos en la medida de lo posible con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Será hasta la próxima, y que el Señor me los bendiga. Muchas gracias y bye.